Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Esta semana en la consulta de MCA tenemos un tema interesante como cada semana. Agradeciendo como siempre su sintonía, el seguimiento que nos dan a través de las redes sociales y todas esas preguntas que generan inquietudes que de alguna manera podemos responder en este programa. El tema que traemos hoy es sobre el cigarrillo. El uso del cigarrillo lo hemos visto evolucionar a través de los años. Hemos visto cómo aquel pico de hace más de 2 o 3 décadas ha realmente disminuido, pero todavía sigue siendo un problema de salud. Para eso traemos hoy a una experta, la doctora Aimee Flores, cardióloga intervencionista, quien nos va a hablar sobre su prevención desde el punto de vista de nuestra salud, el impacto cardiovascular que esto puede tener y principalmente qué representa el uso de cigarrillos electrónicos actualmente para nosotros. Bienvenida, doctora Aimee Flores. Gracias, Erika. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa y un saludo al público presente. Sí, así mismo, nuevamente, porque para quienes nos ven por primera vez, la doctora Flores nos brindó una entrevista buenísima que está en YouTube, fue sobre hipertensión arterial, lo recuerdo en aquel momento, y fue una hora de muchísima información actualizada, así es que vayan al link en mi perfil en doctora.erikaperezl y busquen esa entrevista sobre hipertensión que estuvo buenísima. Doctora Flores, mire, cuando yo la invité al programa, porque ella, gracias a Dios, siempre me dice que sí, yo no me puedo quejar. Yo tengo cuento en el staff de MCA con doctores que les fascina la educación en cuanto a salud. Y para nosotros es muy importante siempre preguntarle al especialista, doctora, ¿de qué quiere usted hablar? Vamos a discutir algo que sea de su, vamos a decir, de su día a día, algo que esté preocupándola en su consulta, que lo vea de forma recurrente. Y me dijo, mira, este tema es algo que nosotros deberíamos discutir y se ha tratado en otras circunstancias, pero vamos a darle un poquito más de extensión al desarrollo del tema. Doctora, cuando las personas oyen hablar del cigarrillo, uno piensa que esto ya ha disminuido considerablemente, pero de acuerdo a su práctica, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo anda la prevalencia de fumadores actualmente? Bueno, mira, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, existen 1.300 millones de habitantes que consumen tabaco. Lo llamativo de esto, que cada día 100.000 personas se unen a esta práctica, específicamente los jóvenes. Aquí en República Dominicana, la prevalencia del cigarrillo o del tabaco, quizás cuando lo comparamos con otros países, no está tan alta. Es de un 13.8%, pero sigue siendo alta. Sí, porque estamos hablando más del 10% de la población. En su mayoría son hombres, más del 60% aproximadamente. Y bueno, las mujeres también, pero en menor medida. Sí están fumando cada vez más los jóvenes y los adultos mayores pues cada vez más dejan esta práctica de fumar. Dejan de fumar. Miren, 13% me parece alto. Yo tenía una expectativa de que verdaderamente era mucho más baja la tasa de fumadores actualmente. Y precisamente entendiendo que es tan alta, ¿se considera dentro de esa tasa de fumadores cualquier tipo de cigarrillo o el tema de cigarrillos electrónicos, que me gustaría que usted nos extendiera aquí a qué se refiere un cigarrillo electrónico y lo que esto tiene algún tipo de impacto a nivel cardiovascular? ¿Se considera también dentro de los fumadores, dentro de ese 13%, a los fumadores de cigarrillo electrónico? Sí, porque el cigarrillo electrónico contiene nicotina, que es una sustancia adictiva y que es muy perjudicial para la salud. Si bien el cigarrillo electrónico surgió como una alternativa para que el paciente o la persona deje de fumar, se brindó como que causaba menos afecciones a nivel sistémico, pues eso es una información errada. Hay muchos cigarrillos electrónicos que contienen nicotina, contienen sabores y contienen sustancias que van a ser muy, muy deletéreas para el organismo. El cigarrillo electrónico consiste en es como un dispositivo eléctrico donde tiene un cartucho que se le coloca un líquido y después este se va a inhalar a través de un vaporizador, se hace vapor y se exhala. Resulta atractivo y sobre todo para los jóvenes porque viene de diferentes sabores,
hay sabores frutales, de canela, de chocolate, y también vienen presentaciones que son muy llamativas, digamos, en forma de bolígrafo, de cigarrillo. Y si bien surgió, como mencioné, para que el paciente dejara de fumar, al tener todas estas virtudes, por así decirlo, tan atractivas, pues los jóvenes se están incursionando en esta práctica. Ok, o sea que sí es verdaderamente cuando se oye así como medio chulería, ¿verdad? Estar con un dispositivo que aparentemente me da el efecto de que estoy fumando, simula lo que estoy haciendo, pero no me hace daño y realmente no es así. Realmente tiene el mismo efecto, pero cuando hablamos de que tiene nicotina, si lo comparamos con un cigarrillo tradicional, ¿es igual o hay algún tipo de mejoría en este sentido? Tiene nicotina en menor medida, muchísimo menor que los cigarrillos convencionales. Una caja de 20 cigarrillos tiene nicotina aproximadamente 20-22 miligramos, pero el líquido de los cigarrillos electrónicos pues tiene nicotina aproximadamente 8 miligramos, o sea que sí tiene mucho menos nicotina, pero no deja de ser perjudicial, y sobre todo en los jóvenes, porque lo que pasa es que durante la edad adulta, la adultez temprana, todavía el cerebro se sigue desarrollando y la nicotina va a causar estragos en el cerebro del joven que pueden ser irremediables. Aún a bajas dosis. Aún a bajas dosis, sí. Eso me llama mucho la atención porque cuando estuve leyendo un poquito para profundizar en este tema, cuando hablamos del cigarro, que es otro, vamos a decir, otra moda, principalmente en jóvenes, el cigarro, el tabaco, como le decían anteriormente, la cantidad de nicotina anda como por los 200 miligramos. Usted me estaba hablando de niveles de 8, de 10, de 20, o sea que realmente en el caso del cigarro aplica también ese nivel de toxicidad. Es bastante alto. La gente tiene la falsa percepción de que el cigarro tal vez es menos perjudicial para la salud, porque no tiene esos componentes químicos que tiene el cigarrillo, pero en realidad trae sustancias tóxicas, tiene alquitrán, tiene monóxido de carbono, que tiene la misma nicotina en mayor medida. Lo único que tal vez se hace más espaciado el consumo del tabaco, del cigarro. Claro. Sí, pero es interesante porque supuestamente como el cigarro no se inhala, también tienen la falsa percepción de que esto no va a llegar a los pulmones o que no va a tener repercusiones, cuando sí, de pronto no tiene una inhalación tan directa como en el caso del cigarrillo, pero sí tiene un impacto que es al final lo que nosotros estamos tratando de discutir en el día de hoy. Sí, porque es que a pesar de que no lo inhales, lo mantienes en la boca y eso puede penetrar a los vasos sanguíneos y ya llegarte al sistema. Ok, eso es muy importante que les llame la atención a todas las personas que durante esta cuarentena estoy segura que han empeorado muchísimo la utilización del cigarrillo, del cigarro, o incluso han decidido empezar a dejar el cigarrillo y han utilizado el cigarrillo electrónico como alternativa, entendiendo ahora que realmente no es la alternativa, que en este caso la alternativa sería dejarlo por completo. Doctora, tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero tenemos que venir con muchísimo más de este tema en la consulta de MCA. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y hoy me acompaña la doctora Aimee Flores, cardióloga intervencionista, miembro también del staff en MCA, Medicina Cardiovascular Asociada. Hemos traído el tema del cigarrillo, su impacto, y al final vamos a hablar, por supuesto, de qué estrategias pudiéramos utilizar en el caso de que tengamos que suspender, lo que es principalmente el objetivo de este programa, que definitivamente lo dejemos. Antes de la pausa, la doctora hablaba sobre el impacto en cuanto al efecto de nicotina que tenía el cigarrillo, el cigarrillo electrónico.
pero realmente hablar del impacto cardiovascular o de qué efectos, pues la doctora mencionó incluso la parte cerebral, ¿cuáles son los múltiples efectos que tiene el cigarrillo en toda su extensión? Y fue muy interesante también que mencionó que no es solamente la nicotina, sino que también hay otros elementos. Cuéntenos, doctora. Bueno, los efectos son innumerables. En mi caso, lo principal que nos compete a nosotros los cardiólogos, pues es que el daño que provoca el cigarrillo, la nicotina y todas estas sustancias a nivel cardiovascular. Quiere decir corazón, las arterias, ya sean las arterias del corazón, de las piernas, del cuello y también a nivel cerebral. Fíjense, existe la capa interna que recubre la arteria, ¿sí? El cigarrillo o la nicotina provoca que ésta se inflame. Cuando ésta se inflame, la hace más propenso a que partículas de colesterol se acumulen en esa capa interna de la arteria de manera gradual hasta que llega a obstruirla. Esta se endurece, se fibrosa y llega a obstruirla, y ahí puede que ocurra lo que se conoce como un infarto. Cuando se bloquea el flujo total de la arteria que alimenta el corazón, pues este deja de recibir esa sangre y el músculo muere. Esto es favorecido por el cigarrillo. Aparte de eso, va a provocar que las plaquetas que circulan en el organismo se unan entre sí y que existan efectos trombóticos, ¿sí? O coagulantes, perdón. Trombóticos es coagulantes, formación de coágulos. Claro, formación de coágulos. Los principales efectos, una vez comenzamos a fumar, es que la nicotina va a liberar adrenalina, que es una sustancia que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En el paciente que tiene enfermedad del corazón, pues obviamente esto no es beneficioso. También tiene otros efectos precisamente por esa acumulación de grasa, de que favorece la acumulación, que son las arterias del cuello. A nivel cerebral puede provocar dilatación de estas arterias que se agranden, y es lo que se conoce como aneurismas cerebrales. Si estas arterias se rompen, pues las consecuencias son catastróficas porque van a llevarle sangre al cerebro de manera bien abrupta. Okay. ¿Sí? O sea que cuando nosotros vemos un infarto por el cigarrillo, en este caso, eso que usted explicaba de manera muy detallada, la fisiopatología, el por qué esa capa interna que le llamamos endotelio se inflama y produce coágulos, eso es entonces muy característico del fumador. Oh, sí. El cigarrillo es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar eventos trombóticos y coagulantes y que obstruyan las arterias. Es tan riesgoso como los pacientes que tienen diabetes o hipertensión arterial y dislipemia, que sufren del colesterol, incluso hasta más trombótico que estos. O sea que usted como que se autodenomina un paciente enfermo cuando usted fuma sin usted saberlo, vamos a decirlo. Totalmente. Se coloca un factor de riesgo muy alto. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Es como, a mí me gusta decir que el cigarrillo o el consumo de tabaco tiene efectos notorios y efectos que no son notorios y que son evidentes a largo plazo. Entre los efectos notorios es cuando tenemos esa necesidad de fumar, porque nos va a saciar. Lo que pasa es que estimula centros cerebrales, vamos a decirlo así, que genera placer. El sistema de recompensa. Se siente placer, nos sentimos saciados, nos calma la ansiedad. Y tiene un efecto hasta antidepresivo. Esos son los efectos notorios, pero los efectos que no se notan y que son evidentes a largo plazo, pues son fatales porque con el paso de tiempo va dañando los órganos. Claro, yo entiendo que a lo que más, vamos a decir, comercialización, mercadeo se le ha dado en cuanto a salud y cigarrillo es al cáncer de pulmón, cuando probablemente esto sea lo último que pase y lo más probable sea un evento cardiovascular, que es precisamente lo que estamos discutiendo ahora. ¿Y a partir de qué tiempo fumando, doctora, nuestro riesgo cardiovascular aumenta? ¿Qué cantidad de años una persona puede decir, no, ya yo estoy en el último de los riesgos? Eso depende también de la cantidad de cigarrillo que se fume al día, ¿sí? Qué tanta nicotina se inhale. Claro, la cantidad. Exacto, va a depender de la cantidad de cigarrillo que fume al día. Desde el momento que el paciente empieza a fumar, ya está en riesgo cardiovascular.
como te digo, ya aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ya comienza ese daño del endotelio, de la capa que cubre la arteria de manera interna, comienza a desarrollarse una rigidez arterial, ya esos son efectos básicamente inmediatos. Cuando un cardiólogo recibe un paciente en consulta que le dice dentro de su lista de problemas que es fumador, la principal recomendación es dejar de fumar, o ustedes utilizan alguna estrategia mixta en la que le dicen, no, mira, reduce el cigarrillo o definitivamente se suspende, y entonces en lo adelante, ¿cómo se maneja esta parte? Reducir el cigarrillo no lo consideraría una opción porque sigue exponiéndose a todas estas sustancias a pesar de que fume 1 o 2 al día. Espérate, ¿cuál fue dime la pregunta? Me perdí. Lo que seguía era si cuando el paciente le propone, porque usted sabe que un paciente va a ir a la consulta a negociar con usted, principalmente si es un hábito y principalmente si genera tantos elementos de placer, claro, ¿qué estrategia yo le voy a proponer para que él lo deje y luego entonces manejarlo? Sí, lo ideal es suspender el cigarrillo de una vez. No es algunos pacientes, mira, esta terapia hay que hacerla de manera individualizada. Algunas personas le funciona en ir dejando el cigarrillo de manera gradual, otros eso nunca le funciona, empiezan disminuyéndolo y de nuevo aumentan en su consumo. Es un conjunto de cosas que tenemos que tener en cuenta. No es tan fácil dejar de fumar porque es que ya se ha habituado al cuerpo a una sustancia tóxica adictiva. La nicotina es adictiva. En esto se requiere terapia conductual, se requiere terapia de reemplazo de nicotina y se requiere, obviamente, pues suspender el tabaco de manera definitiva, y también se puede recurrir a antidepresivos, medicamentos. Okay. Esto es un tema interesante y es importante abundar en esa parte, doctora. Vámonos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. De vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez. Recordándole a todos los que nos sintonizan cada semana que no dejen de buscar los videos que hemos hecho sobre la consulta de MCA vía YouTube, sea a nivel en las redes de SIN 24 horas y en @doctora.ericapérezl. Es muy importante siempre obtener el feedback de este programa. Para nosotros es verdaderamente un placer contar con su apoyo y sus inquietudes son precisamente las que traen estos temas a colación. Recordando que hoy tengo a la doctora Aimee Flores, que me acompaña virtualmente, discutiendo el tema del uso del cigarrillo y que no hay negociación. Eso hablábamos antes de la pausa. El paciente tiene que dejar de fumar como parte del tratamiento, del objetivo de todo cardiólogo de optimizar su salud cardiovascular. Y voy a resaltar algo que la doctora dijo que me parece que es el mensaje más importante a llevar a casa, y es el hecho de que una vez un paciente empieza a fumar, se autodenomina un paciente enfermo por todas las condiciones a las que el cigarrillo te predispone desde el punto de vista sistémico. Te sube la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el endotelio, que es la parte interna de las arterias, se inflama. O sea que yo creo que esto está bastante claro. Doctora, importantísimo, vamos a poner un caso de un paciente típico de su consulta para que las personas se puedan correlacionar con la importancia de la discusión de este tema. Tenemos a un hombre, que son los principales fumadores, como usted dijo anteriormente, que la mayor tasa de fumadores son hombres. Tenemos un hombre de unos 55 años aproximadamente. Llegó a la emergencia con dolor de pecho, en toda la evaluación, electrocardiograma, todo, resultó que tenía un infarto agudo del miocardio. Usted lo lleva a cateterismo. El paciente tiene coágulos en las arterias, como usted acaba de decir, y es fumador.
¿qué usted hace con este paciente que es fumador? Además de, obviamente, resolver la lesión, vamos a abundar ahí. ¿Usted en este caso aspiraría a los coágulos? ¿Cómo se manejaría un caso de un paciente fumador en un pleno evento cardiovascular? Bueno, depende. Lo primero es que se le va a dar antiagregantes plaquetarios, esos medicamentos que evitan que las plaquetas se unan y que se forman los coágulos. Lo mismo los anticoagulantes. Se le coloca una prótesis, que es una mallita de metal, conocida como stent, para abrir esa arteria que está tapada. El tema de cómo manejamos los coágulos intraprocedimiento, pues eso varía según el paciente, dependiendo de la cantidad de coágulos que nosotros veamos. Hay veces que sí, que se aspira, en la minoría de los casos, porque ya hay un componente trombótico o de coágulos muy marcado, y hay veces que con medicamentos en las coronarias, en las arterias del corazón, pues se resuelve y se disuelven esos trombos. ¿Sí? Eso claro, sería como individualizar. O sea, que es muy paciente dependiente. Claro. Exacto. Y yo me imagino, obviamente, que una de las recomendaciones que usted le va a dar a ese paciente es que deje de fumar. ¿Qué pasaría si este paciente, le voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿qué pasaría si este paciente vuelve a fumar, tomando en cuenta el evento que acaba de tener y ya que tiene un stent? ¿Y qué pasaría si el paciente verdaderamente deja de fumar y entonces hace síntomas de abstinencia, que vamos a hablar después de que usted me responda la primera pregunta? Bueno, como yo le digo al paciente que continúa fumando, nos va a dañar el trabajo, porque es que se está predisponiendo a que se formen trombos de nuevo y que persistan esas rigidez arteriales, inflamación del endotelio. A pesar de que le estamos dando medicamentos para bloquear esto, de todas maneras sigue habiendo un componente trombótico formador de coágulos marcado, ¿sí? Ahora, el paciente que deja de fumar al año, a pesar de los eventos cardiovasculares que tuvo, al año va a disminuir a la mitad el riesgo de tener un infarto de nuevo, ¿sí? Okay. Y a los 15 años, pues será como un paciente que nunca fumó. Eso es en relación al tabaco. Obviamente ya el paciente diabético, que tenga colesterol alto, hipertenso, es otra cosa, ¿sí? Lógico que mientras más comorbilidades o mientras más enfermedades el paciente tenga, pues obviamente que más difícil será, vamos a decir, que empañar el efecto de fumar por tantos años. Lo que hacemos es quitar el riesgo del tabaco en este paciente enfermo coronario. Claro, eso es muy importante que la gente lo asuma, porque eso lo que hace es resaltar la importancia de dejarlo ya, ¿verdad? Mientras más tiempo yo continúe bajo este esquema, entonces peor. Y bueno, para cualquier paciente fumador que no está actualmente en sintonía mirando, usted le dice, deja de fumar. ¿A qué se predispone este paciente? ¿Cuáles son esos síntomas que el paciente puede experimentar después de dejar el cigarrillo? Y vamos a profundizar un poquito en estas terapias que usted utilizaría de manera coadyuvante. Bueno, los pacientes que dejan de fumar desarrollan lo que es el síndrome de abstinencia. O sea, como estamos acostumbrados o expuestos a la nicotina constantemente, que es una sustancia adictiva, al cesarla, pues nos va a generar ciertas afecciones molestas para el paciente, que hace que recurra de nuevo a fumar. Se predominan mucho los síntomas de ira, se sienten molestos, irritables, ansiosos, se deprimen, hay trastornos del sueño, somnolencia, insomnio, ganan peso también, porque una de las cosas que hace la nicotina es que inhibe el centro del apetito. Por eso el paciente que fuma muchas veces adelgaza, y cuando deja de fumar entonces aumenta de peso. Sí, en eso íbamos a profundizar también, en que se sugiere, y esto es, vamos a decir, sugestivo, de que los pacientes que tienen muchos años fumando pierden ciertas cualidades también en las papilas gustativas. Sí, y eso hace como que vamos a decir, que no sientan los sabores de una manera tan significativa, y cuando dejan de fumar, ellas se restauran, porque las papilas gustativas tienen como un periodo de regeneración natural, pues entonces los alimentos como que los aprovechan, como dicen más, ¿verdad? Sí, entonces, ya tiene un impacto. A tener sabor. Y también el olfato. Y también el olfato, claro, que forma parte de la degustación. Esto es una parte que a mí me interesa ampliar un poquito más, porque también resulta que, como usted hablaba anteriormente,
el cigarrillo se comporta como un antidepresivo, me quita la ansiedad, como usted decía anteriormente. Y si eso vuelve, porque los problemas continúan y las situaciones que no he logrado manejar de otra manera, sino solo utilizando el cigarrillo, me van a seguir impactando. Y eso definitivamente que se va a reflejar en mi alimentación, porque los alimentos también son placenteros. Obviamente algunos más que otros. Y eso va a hacer que la tendencia sea a escoger aquellos que no nos convienen. Doctor, el tema interesantísimo. Vamos a ampliar un poquito más sobre cuáles son esas terapias que se utilizan junto con el dejar de fumar y por supuesto a hablar de qué podemos hacer para evitar algunas herramientas que los pacientes puedan ayudarles. Venimos con más de la consulta de MCA. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Uruguay, de Yaruba. Noticias SIN. Estamos a caso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la casa de apuestas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. En la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, ya eso yo lo digo como una línea que la gente me va a relajar diciendo la misma línea, doctora, cada vez que yo empiezo el programa. Pero es que uno a veces uno está viendo alguna programación y engancha en el programa y probablemente este rostro pues no sea muy conocido y la intención es que todas las personas sepan que el programa es esencialmente de salud, de educación, principalmente educación médica, y que queremos mantener el hilo. Yo soy la doctora Erika Pérez, me acompaña la doctora Aimé Flores, ambas miembros del staff en MCA, Medicina Cardiovascular Asociada, quien como grupo trae este programa principalmente para educación. Es muy importante resaltar todo lo que ha dicho la doctora, pero ha sido mucho. Así es que, como siempre, les invito a que busquen el link en YouTube, que ahí van a encontrar toda la entrevista y toda esa información valiosa que la doctora ha compartido, que ya no puedo resumir en este último bloque. Doctora, antes de la pausa pusimos un caso común, que es un caso de un paciente que se infartó, que usted habló que como intervencionista podía encontrar coágulos, podía colocar lo que le llaman un stent, que es una mallita para abrir esa arteria que se obstruyó. Pero lo más importante que compete con este tema es que usted dijo, si el paciente sigue fumando, dañó el trabajo que hicimos y puede perfectamente reinfartarse y tiene un riesgo cardiovascular todavía más elevado. Y habló también del beneficio del paciente que deja de fumar, porque con el tiempo podría incluso parecer como que nunca ha fumado. Pero yo sé, y usted sabe también, que todo suena muchísimo más sencillo que lo que realmente es. Sabemos que a los pacientes fumadores les resulta realmente difícil dejar de fumar. ¿Qué tratamiento usted mencionaba antes de la pausa de que se utilizaba terapia con nicotina? ¿Cómo es esto, doctora? ¿A qué se refiere con terapia con nicotina? Sí, la terapia de reemplazo de nicotina viene de diferentes presentaciones, ya sea con caramelos, goma de mascar o chicles, sprays inhalados, líquido también inhalado. En fin, hay varias terapias de reemplazo nicotínico. Estas van a administrar cierto grado de nicotina, tal vez no tan marcada como los cigarrillos, y se va a ir disminuyendo de manera gradual. Aparte de eso, el paciente necesita antidepresivos porque la nicotina le va a liberar una sustancia que va a estimular mucho al paciente y le va a dar una sensación de placer y de bienestar que se va a reemplazar con el antidepresivo. En este caso usamos mucho bupropion o varenicline. El bupropion tiene muy buenos resultados y libera precisamente la misma sustancia que libera la nicotina, que es la dopamina. Eso es por un lado. Entonces, por otro lado, también se recomienda que el paciente haga modificaciones en el estilo de vida en cuanto a que haga ejercicio,
que tenga una terapia conductual, que reciba asistencia psicológica, porque bueno, ustedes sabrán que es difícil dejar de fumar, es una persona que ya está sometida a una sustancia adictiva. Claro, hace unos años yo escribí un artículo, me encanta el tema de educación médica, sobre la obesidad y el cigarrillo. Y a eso mundialmente se le conoce como una combinación mortal. Y así mismo titulé mi artículo, Combinación Mortal, sale en el periódico todas las semanas. Y en aquel momento lo que refería era que cuando un paciente tiene obesidad, es muy difícil yo conseguir que deje de fumar y que también se apegue a algún tipo de plan nutricional, o sea, o algún tipo de dieta. Y eso es algo que en su caso me imagino que lo ha visto en múltiples ocasiones, porque como usted decía anteriormente, parte del tratamiento de dejar que el paciente deje de fumar es que el paciente se apegue a un estilo de vida saludable, pero realmente cambiar los hábitos de fumar, hábitos de empezar a comer saludable, realmente demanda mucho. ¿Estos son tratamientos, doctor, a largo plazo en el caso de los antidepresivos? Son tratamientos a largo plazo, dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente, ¿sí? También los otros métodos de reemplazo de nicotina, también eso es dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente. Hay algunos pacientes que esto no le va a funcionar y vuelven y toman la práctica del cigarrillo. Hay otros porque sí, por lo general se tiene buenos resultados. Claro, y a los pacientes, doctora, porque me acaba de decir algo que me llama la atención, y es que la terapia de reemplazo de nicotina tiene nicotina. ¿No es este el mismo efecto que están buscando los que utilizan el cigarrillo electrónico, que es precisamente bajar la dosis de nicotina y aplicarla periódicamente, o es que hay una conducta en esta terapia de reemplazo en cuanto al destete, o qué realmente diferencia una cosa de otra si en los dos casos estoy recibiendo menor dosis de nicotina? Los pacientes que reciben terapia de reemplazo, ya sea con parches, con caramelos, con chicles, tienen que tener una asesoría médica y le va a ir graduando la dosis con el paso del tiempo. A la persona que consume los cigarrillos electrónicos no tienen esa asesoría, y hay algo muy llamativo. Se han hecho estudios que comparan pacientes que utilizan reemplazo de nicotina a base de parches y de caramelos y de goma de mascar versus aquellos pacientes que utilizan la terapia de reemplazo de nicotina con los cigarrillos electrónicos. Al año, el 80% de los que usan cigarrillos electrónicos continúan utilizándolo. Sin embargo, aquellos que tuvieron terapia de reemplazo de nicotina, el 9% aproximadamente sigue utilizándolo, o sea, baja en una medida considerable. Aquellos que utilizan cigarrillos electrónicos persisten con esa ingesta de nicotina con el paso del tiempo, sí, más que otras terapias de reemplazo. O sea, esa es la respuesta que todas las personas tienen que llevarse a la casa. O sea, al final no hay una supervisión cuando usted está utilizando esta estrategia de cigarrillos electrónicos, lo que se conoce como el vaping, ¿verdad? El vapeo. Y esto sin duda va a representar un impacto en la salud de todos nuestros pacientes. Doctora, leyendo un poquito también sobre esta información, leí sobre una terapia de hipnosis. ¿Qué piensa el gremio médico con respecto a este tipo de conducta que sabemos carece de evidencia científica, pero no sé si usted, dentro de su experiencia, esto ha formado parte de su práctica? La terapia de hipnosis es para alterar el estado de conciencia y alterar la realidad que percibe el paciente. Sí se ha utilizado, no en nuestra práctica, realmente no es algo habitual, porque no se ha demostrado que disminuya en realidad la incidencia de fumar. Esto es sugestivo de cada paciente y del deseo que tenga de fumar. Ellos le inculcan un rechazo, digamos, al fumar, y resaltan los aspectos negativos del cigarrillo. Pero como te digo, es difícil saber realmente cuál es el resultado, porque le utilizan diferentes terapias y también depende mucho de la disposición del paciente. No es algo que no hay como un protocolo estandarizado. Exactamente, no hay un protocolo y no es algo que está aprobado ni avalado realmente por ninguna sociedad. Eso es importante. Doctora, con respecto a la parte de obesidad, cigarrillo o incluso el miedo a subir de peso en los pacientes que fuman, porque en los años 20 se utilizaba incluso fumar como parte de una estrategia de bajar de peso, precisamente por todo lo que usted dice, y era incluso parte como de una moda. Por eso es muy importante que nosotros resaltemos el hecho
de que la obesidad es un estado proinflamatorio, así como lo es el uso del cigarrillo. Y si los dos están juntos, se van a potencializar esos efectos que no solamente se van a manifestar a nivel cardiovascular, sino en todo nuestro sistema. Me va a predisponer a todas las enfermedades inflamatorias, que son prácticamente todas, tomando en cuenta que estamos en pandemia y tomando en cuenta el impacto que tiene el COVID-19 en nuestro sistema a nivel inflamatorio. Para nosotros es muy importante que se entienda que el uso del cigarrillo, así como en la alimentación, debe llevarse de manera integral, que el soporte siempre se haga utilizando todos los especialistas de cada grupo para poder guiar al paciente. No se debe de contemplar una única opción. Lo que significa esto es, tenemos que tratar de que cuando le digamos a un paciente vamos a dejar de fumar, no lo dejemos como a su libre albedrío, sino que verdaderamente lo guiemos utilizando un psiquiatra, un psicólogo, utilizando el soporte del médico cardiólogo, en este caso del nutriólogo, para conseguir que pierda peso o para evitar que gane peso. Y ni hablar de cualquier otro tipo de soporte que el paciente necesite para poder complementar su tratamiento. Doctora, el tema ha estado súper interesante. Gracias por invitarme. Así es que nos vemos pronto a todos. Gracias por sintonizarnos y venimos con más de la consulta de MCA. Chao, gracias. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Uruguay, de Yaruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la Casa de Cuentas, el trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia.
Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas.